Vamos a ver. Bien. No importa si se trata de un organismo que sea unicelular, como podría ser un protozoo, o aunque se trate de células de un organismo multicelular, lo que se llama metazoo, ¿no es cierto? Meta es como sinónimo de pluri, ya, o sea, que alude a la multitud, a un gran número de. Entonces, no importa, repito, si se trata de un organismo unicelular o multicelular, nosotros vamos a ver que todas las células están bañadas de líquido. En el caso de un metazoo, una suerte de, como le llaman algunos, mar interior. ¿Ya? Y por supuesto que si bien lo que acabo de decir respecto de un organismo unicelular es cierto, indudablemente está también rodeada de líquido, no es lo que en este momento nos interesa porque nosotros vamos a estudiar fisiología humana y no la fisiología de organismos unicelulares. ¿Ya? Entonces me voy a quedar con esta imagen, en donde vemos entonces que todas las células de nuestro organismo están rodeadas de lo que se llama una suerte de mar interior, están rodeadas de líquido. ¿Ya? Cuando definimos esos líquidos, nosotros nos encontramos con dos elementos básicos. Aquel líquido que está afuera de las células, por lo tanto, evidentemente, se denomina líquido extracelular, porque está fuera de la célula, y aquel líquido que está dentro de la célula y que corresponde entonces al líquido intracelular. ¿Ya? Intracelular. Entonces, si nosotros acoplamos a esto lo que se define el concepto de agua corporal total, indudablemente va a ser la suma del LIC más el LEC. Indudablemente. Eso es todo el agua que poseemos. Ya está definida por el LIC, por el LEC. Nosotros aproximadamente, ¿no es cierto? Cuando se dibuja de esa manera un signo igual, medio curvo, significa aproximadamente en un varón joven adulto, porque siempre se establece un parámetro, al menos el 60% del peso corporal de un individuo es agua. ¿Ya? Y vuelvo a repetir entonces, ese porcentaje va a depender del individuo del cual nosotros estemos hablando. Yo le puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto? Les pregunto ya, ¿quién tiene más agua? Proporcionalmente hablando, respecto de sí mismo. ¿Un bebé o un anciano? ¿Quién tiene más agua? Un bebé. Evidentemente, un bebé, proporcionalmente hablando, un bebé. Es decir, proporciona su peso. ¿Ya? Entonces, podría ahora, quedó claro, agregar aquí un tercer elemento y decir, ¿no es cierto?, ¿quién tiene más agua? ¿Un joven o un anciano? Un joven como ustedes, por ejemplo, 18, 19 años. ¿Quién tiene más agua? ¿Un anciano o ustedes? Nosotros. Ustedes. ¿Se fijan? Entonces, solamente hice ese estudio, ese análisis para que se den cuenta que no es llegar y decir, mira, ¿por qué no? Ahí está, a ver, ahí está. No es llegar y decir,
todos los individuos tienen tal. No puedo establecer un parámetro a rajatabla, ¿ya? Por eso que cuando yo dije, repito, y hablé de un 60%, me estaba refiriendo a un varón joven adulto, ¿ya? O sea, alguien, pongámosle entre los 20 y los 25 años, ¿ya? Y varón, porque siempre hay una diferencia en todo tipo de orden, en todo tipo de parámetros, siempre hay una diferencia entre hombres y mujeres, siempre, ¿ya? Incluso, por ejemplo, una especificación concreta. Un hombre tiene una capacidad pulmonar de 6 litros, mientras que la mujer solamente 4,2, porque la conformación, ¿no es cierto?, anatómica de la mujer es distinta. Tiene la caja torácica mucho más chica que un varón. Entonces ahí tienen un ejemplo, ¿no? Por eso que en este caso se estableció en fisiología lo que se llama un varón joven adulto como el parámetro para asignar que correspondería al 60% del peso, el valor del agua. O sea, como lo digo yo de manera agrícola, nosotros somos cebollas. Bueno, un poquito hediondo el ejemplo, pero otro ejemplo no tan hediondo, o no hediondo, somos sandías. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si le quito, si exprimo una sandía, qué me queda? Me queda, pero la nada misma. Bueno, nosotros somos iguales, porque un 60% de agua es más de la mitad. O sea, realmente es muchísimo. ¿Ya? Y a eso corresponde el agua corporal total en un individuo. Ahora, la pregunta para ustedes es, ya sabemos que existe... no, todavía no. Todavía no voy a hacer la pregunta. Entonces, ahora voy a hacer este pequeño análisis, ¿ya? Se sabe que los organismos que tienen un sistema vascular cerrado, en los organismos que tienen un sistema vascular cerrado, el LEC está conformado o dividido en plasma sanguíneo y el famoso LI, que es líquido esta es la S, intersticial, el famoso líquido intersticial. Ya, entonces, ¿qué fue lo que dije? Dije, los organismos que tienen un sistema vascular cerrado. Bueno, nosotros tenemos un sistema vascular cerrado. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Se refiere a que de manera análoga a lo que es una casa, nosotros tenemos cañerías. Y si en una casa, en un muro, por ejemplo, se rompe una cañería, bueno, rápidamente nos vamos a dar cuenta porque toda la pared se va a humedecer y pasa raspando, ¿no es cierto?, que no se infle la pared o incluso se pueda, supongamos que tenga cerámica, que se desprendan las cerámicas, producto de la humedad, del agua, ¿ya? Y entonces, de la manera similar en que una casa tiene cañerías, nosotros tenemos cañerías. Tenemos un sistema vascular que es cerrado. Cuesta un poco de repente ver eso, pero cuando uno analiza ejemplos se da cuenta, ah, sí, en realidad es verdad, tenemos un sistema vascular cerrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo... no, todavía no. Otra pregunta más básica antes. ¿De qué color es la sangre? Roja. Roja. Muy bien. Entonces, la sangre entra a todos los órganos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Llega a todos los órganos. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Pero parece que hay algo que es un poquito distinto. Entonces, por ejemplo, digo yo, ok, si agua corporal total es ACT, agua corporal total. Entonces, uy, ¿por qué?
No me deja saber. Ahí está. Ya, voy a calcular el total. Entonces, hay ejemplos que son muy claros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de qué color es el músculo? Bueno, rojo, ¿verdad? O sea, refleja un poco el color de la sangre. Bien. Ya, pero si la sangre está en todos los órganos, o dicho al revés, la sangre llena todos los órganos, pregunto yo, ahora, ¿de qué color es el cerebro? ¿Es rojo? Rosadito. Es rosadito. ¿De dónde salieron? Es como gris. 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 Blanco gris. Blanco gris. Conclusión. La sangre no llega y entra al cerebro. De hecho, si la sangre llega y entra al cerebro, ¿cómo se llama eso? Hemorragia cerebral. Derrame cerebral. Un AVE, accidente vascular encefálico, o un ACV, accidente cerebral vascular. Ya son sinónimos, accidente cerebral vascular o un AVE, accidente vascular encefálico. ¿Se dan cuenta? Ahí cuando yo les doy esos ejemplos, ustedes terminan de darse cuenta que es verdad, tenemos un sistema vascular cerrado. Y si se rompe una cañería, tenemos un accidente cerebral vascular. Si seguimos focalizados en el cerebro. ¿Ven? Tenemos un sistema vascular cerrado. ¿Ya? Y también es posible observar lo que pasa de una manera diferente y sin las consecuencias de lo que pasa en el cerebro, pero pasa también lo mismo en el resto del cuerpo. Si yo me golpeo fuerte, por ejemplo, el brazo, muy fuerte, luego, ¿no es cierto?, a media tarde, supongamos que me he golpeado en la mañana, yo voy a ver que me empieza a aparecer un moretón. ¿Y qué es el moretón? Bueno, el moretón es la sangre que con el golpe, al romperse el vaso sanguíneo, esa sangre entró al tejido, entró al músculo. Y ahí está el moretón y yo lo puedo ver. Y va a demorar semanas en ser eliminado. Es decir, el tiempo va a tomar el cuerpo va a tomar todo un tiempo en sacar la sangre de adentro del tejido. Y pasa por toda esa gama de colores, ¿no es cierto? El verde, el amarillo, que tiene que ver con la descomposición de la hemoglobina de los glóbulos rojos. Ya, eso explica los colores de un moretón, por si no lo sabían. Inicialmente, el morado, el rojo, bueno, tiene que ver con el color casi propio de la sangre. Pero cuando el moretón empieza a variar a verde, amarillo, es por la degradación de la hemoglobina que había en los glóbulos rojos que quedaron atrapados en el músculo al entrar al tejido. Entonces, como ven, se puede romper un vaso sanguíneo en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo. Si es en el cerebro, bueno, sí. Profe, disculpe, si hay un sistema vascular cerrado, debe haber uno abierto. ¿Cómo sería uno abierto? No, pues no hay uno abierto. ¿No hay? No, pues no tenemos un sistema, ningún organismo tiene un sistema vascular abierto. Ah, Al menos todos los organismos, los animales, los gatos, los perros, todos tienen un sistema vascular cerrado. O sea, claro, nosotros no lo sabemos porque no lo estamos estudiando ni estamos viviendo con ellos, pero por así decirlo, un perro también se podría morir de un accidente vascular encefálico. Claro, el sistema vascular es cerrado. Entonces ustedes acaban de comprobarlo a través de los ejemplos que yo les he estado dando. Bien, entonces ahora vuelvo al punto. Ya vuelvo al punto que en los organismos que tienen un sistema vascular cerrado, el LEG se separa en plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. Entonces, vamos a ver eso. A ver, voy a buscar un poco de pizarra aquí para poder ver eso. Bien. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de decir, tenemos aquí, supongamos, ¿no es cierto?, un vaso sanguíneo, y aquí adentro, entonces, está el plasma sanguíneo. ¿Ya? Y aquí tenemos las células. Entonces, aquí viene ahora la explicación, ¿verdad?
de por qué si la sangre es roja, el cerebro no lo es, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, cuando vamos a dibujarlo de esta manera, vamos a dibujar una membrana súper gigante, la sangre como tal, ¿no es cierto?, al salir de un vaso sanguíneo, no puede llegar y salir tal cual es, porque hay elementos físicos, como los poros, que determinan qué sale o qué no sale. Entonces, por ejemplo, un glóbulo rojo, ¿no es cierto? Este círculo en el medio está intentando representar su biconcavidad porque núcleo no tiene, no puede salir de un vaso sanguíneo porque es muy grande frente a las fenestraciones o poros que existen en la membrana. Entonces es como si la membrana de los vasos sanguíneos colara la sangre, dejando salir solamente, ¿no es cierto?, la parte líquida, o sea, concretamente lo que se llama plasma. ¿Ya? ¿Cierto? Porque cuando hablamos de plasma sanguíneo estamos hablando de la parte líquida de la sangre sin incluir los elementos figurados que se llaman, ¿no es cierto?, los elementos figurados, los cuales también ustedes pueden definir como elementos celulares. Y ahí tenemos las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, indudablemente, si yo voy a hablar en un individuo del volumen sanguíneo, entonces evidentemente el volumen sanguíneo va a estar formado por el plasma más los elementos celulares. El volumen sanguíneo, la sangre, la totalidad de ella, está formada por el plasma y por los elementos celulares. ¿Ya? Pero nosotros nos estamos fijando ahora en este momento en esta parte de acá, donde vemos entonces que los elementos figurados o celulares no salen de la sangre, no salen de los vasos sanguíneos. Y entonces, de ese plasma sanguíneo es de donde entra el líquido filtrado hacia el espacio donde están las células. Entonces, si ustedes se fijan, ese líquido, si ustedes se fijan, ese líquido sigue estando, perdón, fuera de las células. Sigue estando fuera de las células. Entonces, ¿cómo se llama ese espacio que existe entre las células? Se llama... LEC. No. Se llama espacio intersticial. Y por eso entonces, como habíamos dicho acá abajo, ¿ve? El LEC se subdivide en plasma sanguíneo y en líquido intersticial. ¿Ve? El plasma sanguíneo entra aquí al tejido, pero sigue estando fuera de las células. Entonces, ¿dónde está? En el espacio intersticial. Por eso se llama, como hemos anotado acá abajo, líquido intersticial. Entonces, así está conformado el LEC, donde los organismos que tienen un sistema vascular cerrado. El LEC, el líquido extracelular, ¿ve? Porque si yo me pongo aquí a mirar desde la célula, estoy aquí en la célula y miro para afuera, ¿qué veo? Veo el LEC. ¿De qué manera lo veo? Lo veo como líquido intersticial y veo como plasma sanguíneo, ¿ven? Ahí yo lo ratifico, ¿ven? Si estoy en la célula y miro hacia afuera, ¿qué veo? Veo el líquido intersticial que rodea las células y veo el plasma sanguíneo. Todo eso se define en su totalidad y globalidad en un organismo como el líquido extracelular. ¿Ven? Entonces les acabo de demostrar por qué se llama a ese segundo elemento líquido intersticial, ¿ya? Porque está entre las células en lo que se define intersticio. ¿Bien? Ok. Ahora
vamos a volver a ver, un elemento figurado es una célula y el plasma es solo líquido, solo agua. Lo que pasa es que no lo llamo agua porque en ella, en el plasma, hay disueltos un montón de cosas. ¿Ya? Por eso no lo llamo agua, porque hay en él disuelto muchas cosas. ¿Ya? Cuando uno habla de un elemento figurado, por eso dije que era sinónimo, uno está hablando de células. Y plasma, entonces, es toda la parte líquida sin considerar ningún elemento celular. Dije que ACV es accidente cerebral vascular. Accidente cerebral vascular, que es sinónimo de AVE, accidente vascular encefálico. ¿Ok? Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Nosotros sabemos entonces que el agua corporal total, en un individuo, el agua corporal total, está formado por el LIC y por el LEC, ¿no es cierto? Y que el porcentaje de agua en un individuo es del orden del 60%. Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde hay más agua? ¿Hay más agua fuera de la célula, es decir, en el LEC, lo que incluye el plasma sanguíneo y el líquido intersticial, o hay más agua en el LIC, dentro de la célula? ¿Cuál de los dos es más grande? El LIC, ¿no es cierto? El LIC, que es el agua que está dentro de las células, o el LEC, que está fuera de las células y que está formado por el plasma sanguíneo y por el líquido intersticial. ¿Cuál de los dos es más grande? El LEC. El LEC, por favor. El LEC, esa es su apuesta. Muy bien. Vamos a borrar un poquito. ¿Qué más puedo borrar? Creo que puedo borrar esto. Y creo que puedo borrar esto por ahora. Y eso. Uy. Pasé a llevar algo. Pero no importa. Entonces, aquí decía sistema vascular cerrado. Bien. Perdieron. El LIC es 2/3 del agua corporal total, mientras que el LEC es solo 1/3. Tenemos más agua dentro de las células que fuera de ellas. ¿Qué tal? Por mucho que, claro, la mayoría se deja impresionar por el hecho del plasma, porque el plasma significa la parte líquida de la sangre. Tenemos entre 5 a 7 litros de sangre, ¿ya? 5 a 7 litros de sangre. Pero si yo separo el agua de los elementos figurados, ya no son 5 a 7 litros. Es menos, porque hay una buena parte de la sangre que está formada por los elementos celulares, principalmente los glóbulos rojos, ¿ya? Principalmente los glóbulos rojos. Entonces, déjenme acá. Necesito abrir un archivo. Espérenme un poquitito, porque se me le olvidó, dijo que iba a necesitar ese archivo y no lo abrí antes. Ya. Entonces, vamos a ir aquí. Y lo primero que les voy a mostrar es esto. Donde se ve, porque ya todos sabemos que tenemos sodio, que tenemos potasio, que tenemos cloro, todo ese tipo de cosas las sabemos.
¿ya? Pero nos cuesta un poco más ver, bueno, ¿qué más hay en la sangre? Cosa que aludí hace un poco rato, ¿no? Dije yo que no podíamos decir que el plasma sanguíneo era agua, porque en él hay disueltas muchas cosas. Y en ese muchas cosas hay muchos elementos que ni siquiera todavía están nombrados acá. Esta figura no es completamente explícita, no da cuenta de todo. Por ejemplo, aquí no dice factores de crecimiento. Por ejemplo, aquí no dice neurotransmisores. Por ejemplo, aquí no dice hormonas. Y nosotros encontramos todo eso en la sangre, disuelto en la sangre, en el plasma. Entonces, ve, el subtítulo de la figura dice sustancias diferentes a los electrolitos presentes en el plasma. Indudablemente en el plasma, como en la parte líquida, encontraremos sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, bicarbonato, entre otros. Pero además de eso, entonces ve, tenemos fosfolípidos, tenemos colesterol, y si tenemos más de la cuenta, ¿verdad? Ese colesterol se empieza a pegar en las paredes de las arterias y provoca la aterosclerosis. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplo concreto de cómo sí es verdad que esto está presente allí. Después tenemos las grasas neutras, que son los lípidos de reserva nutritiva, ¿no es cierto? Los monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos. Tenemos glucosa del orden de 100 miligramos por decilitro, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, sales biliares. Y además agregar entonces otras cosas que yo mencioné y que no están en la lista, como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, otro tipo de cosas. Eso es lo primero. Ya, ahora aquí aparece lo que le quería mostrar, ¿no es cierto? La diferencia que hay entre el LEC y el LIC. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice que en un varón joven adulto de 70 kilos, dice abajo dice los valores mostrados son por una persona con un peso de 70 kilogramos, y es un varón joven adulto. El líquido intracelular son, 28 litros. ¿Ya? Entonces, y luego, aquí en la imagen hacia la derecha, donde está el cursor, izquierda, perdón, donde está el cursor, se cumple lo que yo dije. ¿Qué dice? Aquí dice el líquido extracelular. Y me dice que está formado, entonces ve, por el plasma y por el líquido intersticial. Aquí está representado lo que yo dije. ¿Qué cosa? Dice, aquí arriba tengo plasma, pero cuando ese líquido abandona, ¿no es cierto?, el vaso sanguíneo, hay una membrana capilar. Es esa membrana que dije yo tiene la función de colar, de tamizar, de separar, de discriminar qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. ¿Ya? Pero indudablemente que lo que entra al tejido viene del plasma, entonces como vamos a ver un rato más, es muy parecido el plasma con el líquido intersticial. Prácticamente repiten las mismas concentraciones de las mismas cosas, porque el líquido no tiene problema para pasar la membrana. Lo que no puede pasar la membrana son los elementos figurados o celulares. Esos no pueden pasar la membrana, pero el líquido sí. Por lo tanto, vamos a ver un ratito más que la organización, la constitución, la composición del líquido intersticial es súper similar al plasma, porque se origina de él. Ahora, ahí dice que el plasma son 3 litros, ¿se dan cuenta? O sea, de los 5, de entre 5 a 7 litros de sangre que tenemos, 3 litros son de plasma. La diferencia son de elementos figurados o celulares. Y la cuestión es que tenemos 3 litros de plasma según esta imagen y 11 de líquido intersticial. Entonces, 11 más 3, 14. ¿Cuánto es 14? La mitad de 28. Se cumple lo que habíamos dicho, ¿ve? ¿Qué cosa? El líquido intracelular son 2/3 y el líquido extracelular 1/3. Y pasa lo mismo entonces que sucedió al abandonar el plasma, el vaso sanguíneo, pasa lo mismo
en el tejido cuando el líquido intersticial entra a las células. Aquí se encuentra con la membrana celular, la cual nosotros sabemos es tremendamente selectiva o semipermeable, y esta sí que va a marcar una gran diferencia entre lo que está fuera de la célula y lo que está dentro. Ejemplo, ya aprendido el semestre pasado. Fuera de la célula hay mucho sodio, pero adentro hay poco. ¿Quién hizo eso? La membrana celular. La membrana celular no deja entrar el sodio. ¿Ven? Y por eso que ahí sí que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el líquido intracelular y el intersticial por el trabajo que hace la membrana. Miren, aquí está demostrado lo que les acabo de decir. Todo lo que les acabo de decir. Mire, comparemos. Primera columna dice plasma. Segunda columna intersticial. Entonces, ¿cuánto sodio hay en el plasma? 142. En el intersticial, 139. Prácticamente lo mismo. ¿Se fijan? Potasio, 4,2, 4. Calcio, 1,3, 1,2. Magnesio, 0,8, 0,7. Cloro. Fíjese el cloro. Fíjese el cloro. 108 en el plasma intersticial, lo mismo 108. Miren aquí, lactato. 1,2, 1,2. Miren aquí, glucosa, 5,6, 5,6. ¿Se fijan? No hay mayor diferencia, porque la membrana que tiene el capilar, que tiene el vaso sanguíneo, no es un obstáculo para la parte líquida, donde están disueltas todas estas cosas. Aquí, si ustedes se fijan, la lista es más grande que la imagen que yo les mostré hace un rato. Pero otra cosa, ¿no es cierto? Porque aquí, después del intersticio, aquí está la membrana celular. Y aquí la cosa cambia. Pues mire, ¿ve? ¿Cuánto sodio hay en el intersticio? 139. Ahí adentro, 14. Adentro hay solo un 10%. ¿Se fijan? Miren el potasio. En el intersticio hay 4. ¿Pero cuánto hay dentro? 140. Más de 300% más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Repito, veo que por cuanto el líquido intersticial se forma del plasma, viene del plasma, son muy similares. Ya la membrana capilar no discrimina en lo que se refiere a la composición de este líquido. Donde sí se realiza una gran selección es entonces, como veíamos aquí, en la membrana celular. La membrana celular, entonces, esa sí elige muy bien qué entra y qué sale. ¿Bien? Ok. Ahora, en base a esta imagen, para terminar de explicarla y analizarla por completo, vemos, está representado en ella, por donde estamos hablando de agua, ¿no es cierto? Dice resumen de la regulación del líquido corporal. Y para nosotros el líquido corporal es agua. Nosotros no funcionamos con benzina ni con alcohol, es agua. Y el único ingreso, a la derecha arriba, el único ingreso para nosotros posible es la boca. Nosotros solamente podemos ingresar agua al cuerpo por la boca. Ya no somos anuros batracios. Los anuros batracios, zoológicamente hablando, corresponde a ranas y a sapos que tienen un porcentaje, tampoco es que sea todo completo, pero tienen un porcentaje de habilidad o capacidad de introducir líquido por la piel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero anestesiar una rana o un sapo, basta que yo le pase por encima de la piel un algodón con éter. Y el éter va a penetrar la membrana y va a anestesiar al animal. ¿Ven? Pero para nosotros eso no es así. Nosotros solamente por la boca. ¿Ya? Y nosotros perdemos líquido, ¿no es cierto?, a través de los riñones, por la orina, a través de los pulmones, por el vapor de agua que hay en la exhalación, ¿no es cierto?, por las heces, porque las heces no son en polvo ni son duras como corcho, pobre nosotros si así lo fueren, ¿no?
Y luego tenemos pérdidas por el sudor, ¿no es cierto? Y la piel. A ver si se acuerdan de eso. Una vez yo lo pregunté. Lo vuelvo a consultar ahora. ¿Por dónde pierdo más agua? ¿Como sudor o una pérdida por la piel? ¿Por sudor? ¿Por la piel? Esa está peleada la cosa. Bien, así me gusta a mí cuando está peleada la cosa. Miliosmoles. Eso significa MOSM, miliosmoles. ¿Ya? Que significa cuánta cantidad de soluto hay por un volumen determinado. Esos son los osmoles. ¿Ya? Bien. Es verbalmente más uno que se suma aquí, ¿no es cierto? Verbalmente gana el sudor, pero a través del chat gana la piel. A través del chat gana la piel. Entonces, yo una vez les mostré esto. ¿Ya? Fíjese aquí donde dice pérdidas. Insensible, piel, 350. Fíjese aquí, sudor, 100. Por supuesto que si yo estoy haciendo un ejercicio físico extenuante, fuerte, bueno, eso puede llegar a 5000, ¿ya? Pero si yo estoy en reposo y basta y sencillamente, o simple y sencillamente, perdón, estoy en un ambiente, por ejemplo, muy cálido con mucho calor, aunque yo no sude, ¿ya? Aunque yo no sude, la pérdida de agua por la piel es mucho mayor, ¿ve? Por sudor, en la normalidad se pierden 100 ml de agua, mientras que pérdida insensible por la piel, 350. Por eso es que es muy fácil, y por lo mismo la gente no se da cuenta de aquello, es muy fácil deshidratarse. Por eso es que hay gente que se muere de calor. Entonces, bueno, evidentemente alguien que se muere de calor no se muere achicharrado, ni se muere seco como una pasa, sino que se muere porque no se da cuenta que está perdiendo mucha agua. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que si yo pierdo agua, el agua está en el cuerpo y o en todos los tejidos porque llegó ahí a través de los vasos sanguíneos. Yo me tomé el agua, aparato digestivo. Del aparato digestivo entra, ¿no es cierto?, es absorbido por el aparato digestivo y entra a la sangre, entra a los vasos sanguíneos. Por los vasos sanguíneos llega a todos los tejidos. Y si en todos esos tejidos empieza a evaporar el agua, como por la piel, entonces, ¿qué significa? Significa que se disminuye finalmente la cantidad de sangre. Baja lo que se llama la volemia. La volemia con V es una palabra que alude a la cantidad de sangre de un individuo. Ya, eso es volemia. ¿Ya? Entonces, eso es volemia, la cantidad de sangre. Cuando uno se deshidrata, finalmente lo que sucede, estimados, es que se pierde sangre. Al perderse sangre, que es la que lleva el oxígeno, entre otras cosas, ¿verdad?, a todos los tejidos, empieza a haber menos sangre. Eso exige un trabajo cardíaco mayor. ¿Ya? Si esa pérdida es muy ostensible, entonces simple y sencillamente el corazón le da un infarto. O sea, una persona, nosotros decimos, murió de calor, murió deshidratada, pero en el fondo se murió por un accidente cardíaco, por un infarto se muere la persona cuando se muere deshidratado. En concreto, repito, una persona deshidratada se muere de un infarto, porque el corazón se infarta porque ya no puede seguir bombeando porque disminuyó mucho la cantidad de sangre. ¿Ya? Ahora, si una persona, con esto también respondo una pregunta, si una persona es normal, no tiene ningún tipo de problema, ¿ya?
y toma mucha agua, bueno, va a eliminar todo exceso de agua. Se elimina todo exceso de agua. Ya si la persona es normal, es saludable, se elimina todo exceso de agua. Ahora, por supuesto que en nuestro organismo cualquier cosa en exceso es dañino. Entonces, si bien es cierto, una persona saludable va a eliminar los excesos de agua, eso lo va a hacer bien y sin ningún problema cuando son situaciones fortuitas. Pero si uno tomara la manía, creo que no lo podemos llamar de otra manera, de que no, que se va a tomar 5 litros de agua al día, todos los días, bueno, a la larga le va a causar un perjuicio. ¿Ya? Entonces, porque claro, es una exageración. Pero si simple y sencillamente en un momento determinado una persona toma más agua, bueno, orina más y se acabó el cuento. Si es que está sana. Repito, si no tiene ninguna disfunción renal. Como ven entonces, se pierde más agua por la piel, si vuelvo a la figura de donde partimos, que por el sudor, al menos en condiciones normales. Ahora, por supuesto que siempre, aunque uno sude, lo que tienen que tener también en cuenta es que aunque uno sude, ya sigue existiendo la pérdida por la piel. Entonces, si yo estoy haciendo un ejercicio intenso durante una hora de mucho calor, voy a tener los 5.000, imagínense, o sea, 5 litros. Por eso que la persona le da un infarto, se dan cuenta, se pierden 5 litros. ¿Ya? Porque arriba dice milímetros por día y 1000 ml es un litro. Entonces ve, en un ejercicio intenso se pierden 5 litros. Y resulta que tengo 5 o 7 litros de sangre. ¿Ven? Por eso que es fácil entender que ante un ejercicio muy intenso, con mucho calor, con mucha pérdida de agua, a la persona le da un infarto. Porque en el fondo ni siquiera está perdiendo solo los 5.000, que es lo que quería recalcar. Se le suman los 350 de pérdida insensible por la piel. No porque esté perdiendo agua como sudor, significa que no deja de perder por la piel, sigue perdiendo por la piel. Y por eso que es tan fácil entonces que se deshidrate. ¿Ya? Por eso que, por supuesto que si una persona está haciendo ejercicio y se está hidratando, bueno, ahí no pasa nada. Y es la recomendación. Ya es la recomendación, y como ya sabemos que hay una pérdida insensible, toda vez que uno está en un ambiente que es caluroso, aunque no tenga ninguna sensación particular, uno tiene que tomar agua. O sea, yo tengo unos amigos, por ejemplo, que fueron a Brasil y entonces adultos mayores, y el consejo fue ese, o sea, ustedes en todo momento una botella de agua en la mano. Y tomen agua, y tomen agua, y tomen agua, porque aunque no tengan la percepción de mucha calor, hay mucha pérdida de agua. Y bueno, así lo hicieron. Se acordaron de mí, dice, y en todo momento tomaban agua, y no tuvieron ningún problema, porque en Brasil es un país donde siempre hay temperaturas que son muy altas. Y lo que tenemos que entender entonces es eso, que yo no necesito hacer un ejercicio intenso para perder mucha agua. Puedo perder mucha agua solo por la piel, y es una pérdida insensible. Y además, no se olviden también, miren la segunda columna, que también se está perdiendo agua por los pulmones. ¿Se fijan? O sea, en condiciones normales, en un día, 700 ml de agua, casi un litro, más de medio litro, se pierde solo entre la piel y los pulmones. Y en un ejercicio, la pérdida por los pulmones aumenta a 650. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es solamente cuestión de piel, sino que cuando uno está en un ambiente caliente, se pierde más agua también por la respiración, por los pulmones. ¿Ya? Se pierde mucha, pero mucha agua. Yo tengo una anécdota de eso. Me pasó una vez, estaba en España y quería conocer Granada. En Granada hay un lugar que se llama La Alhambra,
es un palacio nazarí, que en buen castellano significa que es un palacio que construyeron los árabes cuando vivían en la cornisa sur de España. Durante 800 años los árabes vivieron en España, en la cornisa sur, todo lo que era orilla de mar, en la zona de Valencia, en la zona de, bueno, Sevilla, Granada, Huelva, toda la parte del sur. Y en Granada entonces ahí estaba el emirato, era un emirato, y construyeron un palacio que es maravilloso. La Alhambra es un lugar maravilloso, es una de las 8 maravillas del mundo. Y yo quería conocer ese lugar. Fui solo, había ido con un amigo hasta otro sitio, lo dejé a él allí, y yo venía de vuelta a Madrid y dije, voy a ir a Granada, y fui solo. Me acuerdo que llegué a Granada a mediodía, andaba solo, no sabía bien dónde estaba el palacio. Y empecé a caminar, preguntando, caminando, preguntando. Era un día de mucho calor. En la zona sur de España en verano, en Sevilla, por ejemplo, así de la nada, ustedes tienen 50 grados. 50 grados. Y me acuerdo entonces que empecé a caminar y yo soy en general malo para sudar, pero hacía tanto calor que yo me acuerdo que yo iba caminando y me caían las gotas así. Y mucho calor. Bueno, logré llegar a la Alhambra, me costó mucho, varias horas caminando, preguntando. Era como quien dice, a ver, como quien dice, yo llegué al centro y empecé a preguntar dónde quedaba y me dijeron que quedaba donde está entre el Agro y el Buitre, que es el aeródromo que existe Camino Iquique, por allá, desde el centro a pie, caminando. Y bueno, vi la Alhambra, alcancé a ver todos los palacios, qué sé yo, es más de un palacio. Y luego entonces volví igual caminando. Y después de eso recién busqué alojamiento. Yo me fui así a buscar la Alhambra. Después dije, veo el alojamiento. Encontré el alojamiento. Entonces el tema es que una vez que yo volví a la ciudad propiamente tal, me acuerdo que por la sed que me dio y tanta agua que perdí, yo me acuerdo que tomé agua, y no fui al baño. Tomaba agua y no iba al baño. Me acuerdo, tomé mucha agua, me acosté, me acuerdo que desperté, supongamos a las 2 o 3 horas de estar dormido, seguía con sed, tomé más agua 2 o 3 veces durante toda la noche. O sea, tomé todo el resto de la tarde, toda la noche agua, y durante toda la noche yo no fui al baño ni una sola vez. Y yo tomaba agua. Claro, ¿se fija? Pero en este caso, no como dice Sebastián, que vomitó por tomar tanta agua, él tomó tanta agua sin necesitarla, pero yo no. Yo me había deshidratado mucho, al punto que por más agua que tomé, durante absolutamente toda la noche yo no fui al baño ni una sola vez, no oriné nada. Todo era tomar agua. Ahí yo me di cuenta de lo complejo y de lo serio que es el tema de la deshidratación. Y luego, la otra experiencia que tengo, que fue mucho más desagradable, ¿ya? Yo siempre digo, ¿no?, que el agua es muy importante, que uno tiene que tener cuidado, y sobre todo cuando uno le da diarrea, después de una tercera diarrea, si usted va 3 veces al baño seguido y la tercera diarrea, o una de dos, se va a la posta, o solo empieza a tomar suero, o sale hidratante, o mínimo, si no tiene problemas renales ni de azúcar, Gatorade, Powerade, porque son aguas con sales. Ustedes saben que el agua persigue soluto. Ya, si no tengo soluto, el agua no va a entrar al cuerpo. Por eso que se toman sales hidratantes, por eso que se toma suero, o Gatorade, porque tiene sales. Y así uno se hidrata. ¿Ya? Entonces yo me acuerdo que justamente para un 18 de septiembre hubo
una actividad que se hacía en la U, de una competencia, quién ornamentaba mejor. Y nosotros ornamentamos en mi departamento todo un pasillo que está en Velázquez, pero además de la ornamentación se hizo platos típicos, porque se ornamentó el norte de Chile, el centro de Chile y el sur de Chile. Y en cada uno de los sitios se colocó comida de esas zonas, ¿ya? Y la persona que se preocupó de la zona norte había cocinado algo con charqui de llamo. Y bueno, a mí me lo dio a probar, yo lo probé, estaba rico, pero esa cuestión tenía algo malo, estaba contaminado. Y entonces yo empecé a tener diarrea en la tarde. Y bueno, en un momento que no me sentía mal todavía, yo fui al supermercado, ustedes saben, como un supermercado del 18, lleno de gente. Y cuando estaba en la caja, ya no tenía opción. Recién me di cuenta que no había comprado Gatorade. Dije, qué terrible. Ya no importa, no puedo ir a buscar Gatorade ahora, voy a perder mi lugar en la fila, todo lo que esperaba, no, ya, no compré. Y bueno, llegué a la casa y empezó la diarrea. Diarrea. Entonces, me acuerdo que me sentía muy mal y le dije a mi señora, me voy a ir a acostar. Y ella se quedó en el escritorio haciendo algo en el computador y yo me acosté. Y de repente me despierto, pongámosle como a las 11 de la noche, mi señora todavía no se acostaba y tengo de nuevo ganas de ir al baño otra vez. Entonces cuando voy al baño de nuevo, más diarrea, empiezo a sentir ya como más mareado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, qué irresponsable, dije a mí mismo, o sea, yo enseño la importancia de hidratarse, todo lo demás, bueno, no compré Gatorade por lo que pasó, pero ya no puedo seguir así. Así que cuando yo salgo del baño de mi casa, justo hacia la izquierda, pegado a la puerta del baño, está la puerta del escritorio. Mi señora la había juntado un poco para que no me molestara la luz, está bastante cerca del dormitorio, ni el ruido, y entonces yo le hago así, en la puerta de la pieza para decirle que no, que yo tengo que ir a una clínica, porque me siento mal. Y no puedo seguir así deshidratado. Le hago así en la puerta, y según yo, me acosté. Según yo. Entonces, en ese momento, después que yo le hago así en la puerta, yo me desmayé y me caí hacia atrás. Y por suerte, gracias a Dios, me pegué con la taza del baño, pero solo de refilón así. Y tenía un cototo acá. Y pero porque nosotros tenemos la orgullosa presunción de que todo lo vamos a controlar. Que si yo decido esto, que si yo pienso esto, no, y es mentira, el cerebro hace lo que él quiere. Y eso es una cosa que justamente enseña la fisiología. Si a mí me baja mucho la circulación sanguínea hacia el cerebro manda una orden y le quita el consciente a la persona y le quita la voluntad y hace que el cuerpo se vaya al suelo. Eso lo hace el cerebro. Al irse al suelo, queda la persona nivelada, entonces la sangre se vuelve a ir al cerebro. Y ahí la persona puede volver a despertar, porque el cerebro recuperó su volumen de sangre normal. Y eso fue lo que me pasó a mí. No se crean que estuve tirado ahí aturdido media hora, no. O sea, mi señora responde inmediatamente a mí. Va, abre la puerta y se encuentra conmigo que yo estoy tirado en el piso. Y me habló y yo desperté el tiro. Desperté inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya me había caído, ya se había nivelado la cantidad de sangre al cerebro y pude recuperarme. Así que te gusta, enferma asustada, imagínense, encima que me había pegado acá. Así que le dije, porque ya mi hijo se había ido de casa para ese tiempo, ya vivía solo, le dije, no, le dije, me tienes que llevar, pero sola no puedes, porque ¿qué tal si me desmayo de nuevo? Así que llama al hijo y dile que venga para que te ayude. Así que así lo hicimos. Él vino y juntos me llevaron a la clínica y en la clínica ya me pusieron suero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como ven, es bien dramático el tema de la deshidratación. Incluso puede pasar esto donde ustedes van a perder el control. Ya, eso, repito, es una función cerebral. Frente a ciertos momentos de peligro,
el cerebro nos quita la voluntad y él hace lo que quiere. Pasa lo mismo, ya también está, nunca he encontrado un voluntario que lo haga, que se anime a hacerlo, pero pasa lo mismo cuando uno se hiperventila, ¿ya? La otra clase, porque ahora ya no vamos a alcanzar, vamos a hablar de la importancia del CO2, ¿ya? Del CO2. El CO2 nosotros sabemos que se elimina como desecho por el aparato respiratorio, pero sabe solo el exceso, porque el CO2 es el elemento más importante para regular la química sanguínea. Y todo el sistema respiratorio funciona en base al CO2 y no en base al oxígeno. Entonces, si uno se hiperventila, ¿qué significa hiperventilar? Significa tener más oxígeno que CO2, más oxígeno que el que necesito. Significa hacer esto. Si usted hace eso, insiste en hacer eso, se va a empezar a cambiar la química sanguínea, va a aumentar el oxígeno, va a disminuir el CO2. ¿Hasta dónde? Hasta que el CO2 hasta que el cerebro se va a mosquear, se va a molestar y va a decir ya que te pusiste y le va a quitar la conciencia y lo va a tirar al suelo. Y usted se va a caer al suelo. Y al caerse al suelo, el cerebro va a mandar una señal al pulmón para que no ventile. ¿Y entonces qué significa que no ventile? Bueno, que no va a respirar. Eso se llama apnea. El cerebro va a producir una apnea. Y se va a caer al suelo sin respirar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser la apnea? Hasta cuando el CO2 llega al nivel normal. Cuando el CO2 llega al nivel normal, en sangre, entonces se capta por los receptores, se manda la señal al cerebro y el cerebro lo vuelve a despertar a usted. Dice ya, ahora sí, vuelve a tomar tú el control, pero no me sigue con el chiste porque si no te vuelvo a mandar al suelo. ¿Ven? Así que como saben, como acaban de escuchar, el cerebro puede hacer cosas que ustedes ni se imaginan. Y es mentira que nosotros tenemos el control hasta el final y de todo. Imagínense, yo creo que la vez que me sentí más vulnerable fue esa vez que me desmayé porque me di cuenta que yo no tenía control. El cerebro me engañó, el cerebro me dijo que yo me había acostado. Y era mentira, yo no me había acostado. Yo me desmayé y me fui de chancazo para atrás. Bueno, así es como de repente gente incluso se muere por una caída, porque si me pego en otra parte o de otra manera en la cabeza, me podré muerto, sin opción de nada. Eso, hasta ahí nomás llegamos, querido, nos pilló la hora. Así que si hay alguna pregunta o algo, quedamos, perdón, me lo dicen y si no, pues quedamos hasta ahí. Ok, gracias Pablo. Ok, estimado, entonces, cuídense, nos vemos, no dejen de estar. Profesor, cuídese igualmente. Chao, profe, cuídese. Chao, que Profe, cuídese, que tenga un buen día. Tomen agua. no se olviden de tomar agüita. Profe.